Muy atentos porque vamos ya con nuestro tema del día. Vamos a hablar de las varices. Antes comentábamos el tema de las vacunas de AstraZeneca, de Janssen, donde ha habido polémica con eso de los trombos. ¿Las varices darán o no trombos? Todo ello lo vamos a comentar con Juan Carlos Durán. Él es cirujano cardiovascular del Hospital Insular de Gran Canaria. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación, José. En primer lugar, doctor, ¿qué son las varices? Las varices básicamente son venas superficiales dilatadas. Nosotros tenemos dos sistemas, uno profundo en ambas piernas y uno superficial. El superficial tiene dos territorios, básicamente el de la safena interna en la cara interna de la pierna y el de la safena externa en la parte posterior de la pantorrilla. Cuando se dilata, eso lo conocemos como varices. Luego hay menos, por ejemplo, eso que estamos viendo en pantalla. Claro, porque estamos viendo la diferencia entre varices y arañas. Claro, aquí tenemos varículas y arañas, o lo que nosotros llamamos telangiectasias, ¿sí? Eso forma parte también del espectro del sistema superficial. Muchas veces tenemos una carga genética importante, de hecho hay familias enteras que padecen varices, y en algunos se va a ver con mayor prevalencia este tipo de manifestación. De pronto, por ejemplo, este mismo paciente, si le hacemos una exploración Doppler del territorio safeno, tanto interno como externo, igual es normal. Me gustaría conocer las diferencias entre las arañas y las varices, porque en este caso las arañas no desembocan en algo peor, ¿no? No tienen ningún tipo de riesgo. No necesariamente. Las arañas son, precisamente, van de menos a más. Las arañas son los vasos más pequeños, que se manifiestan ópticamente y que a veces también traen molestias. Luego, las varices tenemos, siguiendo en la escala de calibre, las varículas, y luego ya tenemos las varices, esas protrusiones gorditas que vemos a simple vista. Esas son las varices. Y yo le pregunto, en este caso, ¿las arañas pueden acabar siendo varices? No, porque son territorios diferentes. Si bien estamos en el territorio superficial, unas son subdérmicas y las otras van por dentro de lo que sería la grasita que está debajo de la piel, ¿sí? Y a veces coinciden, a veces conviven las dos, pero muchas veces puede pasar que haya más manifestación de unas que de otras. Si le parece, vamos a ver cómo circula la sangre en una pierna, cómo debería hacerlo de manera normal. Acompáñeme por aquí porque tenemos preparado todo un dispositivo para usted en el día de hoy. Me gustaría recordar que hoy nos encuentra con nosotros la doctora Vacante, nuestra doctora habitual, porque está enferma, tiene gripe, así que desde aquí le mandamos un beso enorme y que la echemos muchísimo de menos. Nos metemos ya en una pierna, cómo debería circular una pierna de manera normal para que, por ejemplo, no tengamos varices. Vale. Normalmente la circulación arterial viene por el circuito femoral, popliteo, llega hacia toda la extremidad y luego por el sistema venoso se recoge a nivel de la vena safena interna y del todo el sistema profundo de la pantorrilla y convergen en la ingle en la desembocadura de la vena safena interna en lo que llamamos el ostium, que ahí normalmente hay una válvula en la ingle estamos hablando. Sí, y es una de las más importantes, porque muchas veces el problema está simplemente allí y el resto, por una cuestión de presión, hace que se dilate y se tornan insuficientes las otras válvulas. Claro, entiendo que el problema parte de aquí y se puede ver algún tipo de lesiones en diferentes partes de la pierna. Exactamente. Básicamente hay una carga genética que tenemos que hace que la estructura de las venas sean más débiles y luego empiezan a claudicar esas válvulas que deberían funcionar como si fuesen los nidos de paloma y en forma unidireccional hacia el corazón, no son suficientes y luego se crea un círculo vicioso. Y usted nos hablaba hace tan solo unos minutos del alto componente genético que en este caso tienen las varices, pero por ejemplo, si mi padre y mi madre no padecen de varices, ni tampoco mis abuelos, ¿yo puedo padecer de varices? Sí, puedes padecerlo porque hay muchas cosas que sí tienen que ver con factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad. ¿Entra en juego la obesidad? Sí, y mucho, sí. La obesidad es un factor importante. ¿Por qué? De hecho, porque aumenta la presión a nivel de la zona abdominal baja y a partir de allí
genera una presión a la cual tiene que las venas, digamos, sobrellevar. Por tanto, una vida sedentaria es mala también para las venas. Una vida sedentaria es mala. Fíjense ustedes que muchas veces durante el embarazo las mujeres sufren de varices. Por dos motivos, básicamente. Por un lado, tenemos que va creciendo el niño en el abdomen de la mamá, Sí. y eso va comprimiendo las venas pélvicas, entonces el retorno venoso cuesta mucho más. Por eso siempre es muy bueno que no tengan un exceso de peso y que utilicen la media elástica de las embarazadas. Y luego, el otro factor importante es que, al igual que en otras circunstancias fisiológicas en la mujer, las hormonas juegan un papel importante en esto. Como concepto general, hormonas, me refiero básicamente a estrógenos, y circulación venosa se llevan muy mal. Por ejemplo, verán que muchas mujeres durante el periodo menstrual están fatal de las piernas, les duelen mucho e inclusive se empiezan a manifestar las varices en esos periodos. Y luego el consumo de contraceptivos, ¿sí? Sí, los anticonceptivos. Los anticonceptivos ya también es verdad que los anticonceptivos, eso vamos a hablar en tan solo unos minutos, pero si le parece, vamos a ver ese mal retorno venoso porque lo vamos a escenificar muy bien con nuestro acting que tenemos aquí preparado. Yo le invito a que usted haga de válvula, yo hago de vena, y así nos vamos entendiendo entre usted y yo. Muy bien. Nos subimos aquí. Muy bien. Y usted me va diciendo exactamente qué tengo que hacer yo de vena. Voy tirando. Yo voy tirando y tú vas recogiendo, ¿no? Eso. Le voy dando hacia allá. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos la válvula? La válvula funciona bien, entonces a través de la compresión de los músculos... Usted tire, doctor. La sangre va llegando hacia el corazón. Tire con fuerza. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando las venas se dilatan y cuando esas válvulas empiezan a funcionar mal? Hay un éstasis. Y lo que está pasando es que se dilatan mucho las venas y tenemos varices o tenemos trastorno de la microcirculación o empeoran las telangiectasias. Y se va viniendo hacia acá, ¿verdad? Las arañitas. No, están... tú lo vas metiendo hacia adentro. Exacto. Eso es. Ahí está. ¿Esto qué pasa? ¿Que la válvula deja de funcionar directamente? La válvula empieza a funcionar en forma subóptima y luego... ¿Y eso qué significa en términos llanos para que la gente lo entienda en casa? Significa que ya no empieza a funcionar adecuadamente y cada vez va empeorando y se hace un círculo vicioso, se hace la éstasis y luego se dilata la vena esa superficial que no debería estar dilatada y ahora está dilatada. Pues yo estoy aquí en una vena y me encuentro perfectamente por el momento. ¿Qué le parece? Yo estoy aquí en una válvula y me encuentro de escándalo. La válvula funciona por el momento, ¿verdad? La válvula funciona, sí. Oye, hay que tener cuidado en un momento determinado cuando el mal retorno de la sangre está presente porque se pueden producir algún tipo de trombos como el que acabamos de ver. Sí, hay un concepto que hay que aclarar muy bien. Los trombos que son peligrosos, los que pueden generar un tromboembolismo pulmonar, son los que se generan en el sistema venoso profundo. Nos bajamos y lo seguimos contando, doctor, exacto, porque esto aquí ya, madre mía, lo seguimos contando por aquí, así que nos vean los espectadores bien en casa. Pero ¿qué puede pasar con el sistema venoso superficial? También es susceptible de, por baja velocidad de circulación, producirse algún trombo. Eso es lo que nosotros llamamos tromboflebitis. Generalmente son casos donde esa variz se torna roja, se llena de trombos dentro y es muy dolorosa, pero en general no conlleva un mayor peligro más que la gran sintomatología que requiere antiinflamatorios, el pincharse con Clexane. Hablamos de eso, fuera de cámaras, usted me decía que nadie sabe el riesgo que corre cuando hace vuelos largos. Por ejemplo, usted que es natural de Argentina, cada vez que se va a Argentina se pincha Clexane. Me pinchó Clexane. ¿Por qué? Porque el estar tantas horas, hay menos de 6 horas no sería necesario. Por ejemplo, todos los vuelos que hacemos aquí en Europa no sería necesario pincharse con Clexane. Pero cuando ya superas ese tiempo, el riesgo es exponencial. El riesgo de cualquier persona, y si tiene por factores de riesgo más, por ejemplo, si es fumador, si es obeso, si es sedentario, si toma anticonceptivos, ¿sí? O si tiene, por ejemplo, una trombofilia familiar. Esos pacientes tienen más riesgo, o si es una paciente que está embarazada.
Entonces, es muy importante porque el riesgo de desarrollar una trombosis en un vuelo largo es mucho más que lo que puede pasar con cualquier vacuna. Pues hay que decirlo en casa, muy atentos, cuando hagan un vuelo mayor de 6 horas hay que pincharse en este caso el Clexane porque viene muy bien. Gracias de verdad, doctor Durán, porque hemos conocido la parte médica. Si le parece, le vamos a poner la cara a esto de las varices a través de Beatriz Ramos, que ya la tenemos preparada. Venga por aquí, doctor. Muy buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿te puedes quitar la mascarilla? Que guardamos la distancia de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Oye, ¿varices desde qué edad, Beatriz? Desde los 19. Desde los 19 años. Sí. A partir de ahí me imagino que irías al médico y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te dicen? Pues simplemente esperar, ¿vale? Esperar que como es hereditario, pues simplemente van saliendo. Es verdad que yo tenía bastante sobrepeso, ahora he conseguido controlarlo un poquito más y entonces pues con el embarazo fue a peor, muchísimo peor, y cuestión ahora también de ir controlando sobre todo el peso para poder operar. Claro, estamos viendo que tiene un componente genético en este caso y en el embarazo también... Ha empeorado seguro en el embarazo. Sí. Estás contando lo típico, lo típico. Seguramente en la familia hay integrantes que tienen varices. Viene, y muchas veces vienen por una línea de familia y por la otra ninguno tiene varices. Muchas veces pasa, muchas veces sucede eso. Es curioso, pero se manifiesta de esa manera. Luego, por supuesto, ya comenzaste de muy jovencita, 19 años. ¿Y cuántos niños tienes? 2. 2 niños. ¿Y cerraste la fábrica o no? No sabes. No se sabe. Oye, por ahora no. Doctor, una cuestión. ¿Es más probable que tengan en este caso varices las mujeres que los hombres? Porque, por ejemplo, mi madre está operada de varices no hace mucho, se operó de las varices, primero de una pierna, después de la otra. Sí. ¿Yo podría tener varices? Tú podrías tener varices. En forma... pero estás en general, tienes buen peso, seguramente eres activo, tienes menos probabilidades que si tú tienes antecedentes familiares. Hay algunas profesiones que hacen que tengamos más posibilidades de tener varices. Los que son camareros, los que son cocineros, que están expuestos a mucho calor y a estar mucho tiempo de pie, tienen una predisposición mucho más que el resto de desarrollar varices. Estoy hablando de hombres, pero sí es cierto que las mujeres es discretamente un poco mayor. Oye, doctor, ¿la solución pasa por el quirófano? La solución, primero tenemos que hacer una anamnesis para saber y encuadrar bien. Anamnesis significa un interrogatorio de todo el historial médico. Luego hay que hacer una exploración física, valorar si son arañitas, si son varículas o si ya son un poco más grandes. Y por supuesto lo que hay que hacer es un mapeo con el ecógrafo para valorar si están dilatadas los troncos mayores, que son en este caso las afenas. En ese caso, y si hay muchos síntomas, se recomienda la cirugía. Pero doctor, claro, hay 2 tipos de cirugía. Doctor Durán, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, mejor dicho. Beatriz, gracias. Esperemos que te puedas operar y que vaya todo bien. Eso es lo importante. Gracias de verdad. Ha sido un placer hoy en La Salud es lo Primero tener a este doctor, toda una eminencia.